entonces vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a hablar de técnicas específicas que ustedes pueden utilizar en el consultorio. Así que les voy a seguir compartiendo pantalla. Un segundito. Ahora me voy a explayar, porque Nati, en el que dimos las nombré nada más, cuando lo di presencialmente, porque no alcanzaba el tiempo. Así que ahora sí voy a detallar un poquito más qué quiero decir con cada una y vamos a agregar algunas otras, ¿sí? Es más, creo que algunas ya se las estuve diciendo. Hacer preguntas por escrito. Ahora les explico cómo sería eso. Porque yo, con los años que llevo de experiencia, me di cuenta que cuando yo hago una pregunta general, por ejemplo, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo lo estuvieron pasando? ¿Cómo se sintió cada uno? O no, vamos a algo más específico. ¿Cómo se sintió cada uno con la tarea que les di? ¿No? Entonces, por ahí, uno de los dos iba a decir, no, me sentí bien, me gustó, no sé qué, pero el primero dice, no, un desastre, se portó re mal, hizo tal cosa. Entonces ya eso que dijo condicionó lo que el otro iba a decir. Entonces, lo que yo pido es, le digo, bueno, cuando lo hago virtual, que tengan siempre el lápiz y papel a mano, o de última que lo noten en el celular, y cuando lo hago en presencial, siempre tengo a mano lápiz y papel. Entonces les doy una hojita a cada uno y les pido que lo hagan, que respondan por escrito cualquier tipo de pregunta que yo vaya a hacer que tenga que ver con lo que venimos trabajando. Por ejemplo, esta pregunta que les decía que a veces causa tanta rispidez y tan difícil de responder. ¿Qué estoy aportando yo a la relación para que el vínculo esté como está? Entonces, esa pregunta, ¿no? Cada uno responde, o cuáles creen ustedes que son los desafíos de esta pareja. Y siempre pongo un límite, porque por ahí uno escribe 2 cosas, el otro escribió 10. Entonces pongan los títulos no más de, no menos de 3 y no más de 5. Entonces, ahí más o menos nos manejamos con la misma cantidad de respuestas. Entonces, cada uno escribe. Y otra cosa que también hago es que una vez que terminan de escribir, no se los adelanto, hago que intercambien las hojas. Entonces, si es Paola y Connie, Connie va a leer lo de Paola y Paola va a leer lo de Connie. ¿Por qué hago esto? Porque también noté que cuando modifican lo que está escrito, entonces iban a decir una cosa y después dicen otra porque están respondiendo a la interacción del vínculo. Y yo quiero que la respuesta sea lo más sincera posible, lo más verdadera posible desde su propia mirada y no desde la dinámica tóxica que se está dando en esa relación, ¿sí? Entonces, esa es una que funciona muy bien y la uso. Hay parejas con las que no es necesario porque me doy cuenta que no condiciona la respuesta, pero de entrada siempre la utilizo con todas y después voy viendo. Entonces, ellos ya saben, bueno, ahora viene la tarea, ya saben que tienen que sacar la hoja, que tienen que escribir, damos unos minutitos para que lo hagan, eso funciona muy bien. Otra cosa que yo hago es mandar muchos videos, mucho material, a veces, depende de la pareja, a veces libros, a veces podcasts, cosas que yo encuentro por ahí dando vueltas que me parecen importantes y que les pueden sumar, y hago un poco de psicoeducación. Ustedes lo pueden hacer a través de Jessie, le pueden decir que les mande, por ejemplo, hay un videíto que estoy usando mucho últimamente, que son las 9 reglas de oro para mejorar la comunicación en las relaciones. Entonces, dura 7 minutos, se los mando para que lo vean en la semana y después a la semana siguiente les pregunto cómo les fue, qué les pareció, si lo vieron, si no lo vieron, o sea, a veces yo le digo no hicieron la tarea, cuando no hacen las cosas. A ver, ¿qué más? Esto de la escucha activa se los dije, que trato de que sea un diálogo, un lugar de encuentro, no un lugar de pelea, otro lugar más de batalla, un lugar donde criticar. Al principio lo permito, porque la pareja necesita eso. Necesita hablar, necesita desahogarse, necesita contar todo lo que le está pasando, lo mal que le está pasando, lo malo que es el otro, lo feo de las cosas que le hace. Entonces yo dejo que fluya, que cada uno drene, que cuenten lo que le está pasando. Pero yo siempre les digo y les aclaro que eso tiene el periodo de víctima tiene un periodo de caducidad. Así se los digo. Yo voy a dejar, o sea, que usted, no en la primera sesión, ¿no? Por supuesto.
hasta cuando está generado ya el vínculo terapéutico, cuando yo ya sé que puedo, que hay agua en la pileta y me puedo tirar. Sean muy cuidadosos siempre con eso, ¿no? El tipo de comentarios que hacen. Uno ya tiene como, después de muchos años de ejercer, se da cuenta con qué pareja sí, con qué pareja no, si hiciste un chiste y no les causó gracia, no lo hago más, ¿no? Entonces, como ir midiendo también el motivo de consulta, porque si vienen de una infidelidad, uno no se va a poner a hacer este tipo de comentarios. Se tiene que guardar y tiene que tratar de respetar el duelo que está sintiendo uno por el otro en cuanto a la decepción, de darse cuenta que la otra persona hizo lo que hizo. Entonces también hay que ser muy respetuoso. Pero bueno, ver qué pasa ahí, ¿no? Si uno habla más que el otro, también a veces silenciarlo, o sea, no, que no se lleve toda la sesión puesta, porque no es una terapia individual, es una terapia de pareja. Entonces, bueno, a veces cuesta, a veces uno tiene que... es más, yo con una pareja, a uno de ellos lo tenía que silenciar todas las sesiones porque no paraba de hablar. A ese punto tuve que llegar. No había manera, no me escuchaba a mí, no escuchaba a su pareja, no tenía sentido lo que hacíamos. Entonces lo silenciaba, le silenciaba el micrófono y yo veía que movía la boca. Y nos quedábamos así esperando que parara de hablar. Bueno, por suerte, eso después se pudo corregir con el tiempo. Así de violento tuvo que ser, pero era imposible que no escuchaba a nadie. O sea, era un monólogo constante. Que eso después, cuando tuve la sesión individual, fue algo que hablé en particular y le dije que me parecía que ella era una mujer, tenía un tema ahí con los impulsos importantes que tenía que consultar, buscar un espacio individual. Porque no se iba a solucionar con una terapia individual que tuviera conmigo, que ella necesitaba un espacio individual para poder manejar esa catarata verborrágica de no dejar hablar a nadie, porque era imposible poder tener un diálogo con ella. Entonces, esto de la escucha activa, no permitir que el otro responda lo que quiera, sino que escuche y mantenga un diálogo. Yo hace un ratito les di un ejemplo muy claro de eso. Entonces, a veces yo los dejo que hable y cuando termina de hablar le digo, bueno, pero no respondiste la pregunta. La pregunta que ella te hizo, que él te hizo, fue esta. Y es un mecanismo obviamente que es algo que viene inconsciente y a veces consciente, entrenado para tener la razón. Porque eso es otra cosa que también hay que trabajar en las relaciones de pareja que no lo dije. No importa quién tenga la razón. Yo a veces, cuando empiezan, no, porque él tal cosa, porque ella tal otra, le digo, bueno, les voy a ahorrar años de terapia. ¿Quieren saber quién de los dos tiene la razón? Sí, me dicen. Los dos. Y se quedan. Acá no importa quién tiene la razón, porque cada uno está mirando desde su propia perspectiva la situación. Y obviamente que cada uno va a tener argumentos válidos para decir cómo se siente o por qué hace lo que hace. Acá lo que se trata es, estar en pareja es sacrificar un poco de mi individualismo, de mi narcisismo primario, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Es aceptar la diferencia, aceptar que hay un otro que puede pensar diferente a mí y que eso está bien. Que está perfecto que piense diferente a mí o que haga las cosas distintas a mí. Eso lo tienen que usar a su favor, tienen que potenciarse, no criticarse. Y esto, siempre buscar como la cuestión esta de que se sientan compañeros, no enemigos, ¿sí? Para después poder hacer el resto de las cosas que queremos que hagan. Primero tenemos que trabajar fuerte en esos 3 pilares que les marqué al principio. Entonces, bueno, eso es muy importante. Técnicas de contacto visual, físico, para fomentar la reconexión en la pareja. Esto es algo que, o sea, no necesariamente ustedes tienen que hacer A, B, C, D. Ustedes van a tomar de acuerdo a la necesidad de esa pareja puntual. Cuando uno ve que están muy desconectados o que vienen sesiones muy pesadas, que ellos vienen con mucha carga al espacio y ya es un punto que no quieren venir porque cada vez, por ahí en la semana, fingieron demencia y estaba todo bien, estaba todo maravilloso. A veces dicen eso los pacientes. Vienen a terapia y dicen, discutimos como estamos acá nada más, porque en la semana estuvimos bárbaro. Claro, la semana cada uno hizo la suya, no quisieron hablar, se quisieron ahorrar esa conversación incómoda que están obligados a tener en la terapia de pareja. Entonces yo muchas veces les digo, bueno, bienvenido sea, reconcíliense con la conversación incómoda, que dialogar no tiene que ser discutir, que no estar de acuerdo no tiene que ser un punto de inflexión en la pareja donde tienen una semana sin hablarse. Entonces, en este espacio de encuentro y no de discusión,
Lo que yo quiero es que ustedes se amiguen con las conversaciones incómodas y que después las puedan tener sin presencia mía, sin presencia de un terapeuta. Que ustedes sean capaces de, un domingo en la mañana que está todo bien y que ninguno de los dos quiere pelearse, puedan sentarse a dialogar y puedan, mate de por medio, café de por medio, che, no me gustó lo que pasó el viernes, ¿te acordás que pasó tal cosa? ¿Y qué hice? Bueno, no, la verdad que no lo hice a propósito. Porque crean o no, la mayoría de los consultantes tienen estas cuestiones de la cotidianeidad. No es, ay, no sé, cosas graves, ¿no? Como puede ser una infidelidad o una cuestión de dinero o que el otro me estafó o que el otro me mintió. En general son cosas del día a día que se van haciendo cada vez más grandes y que la dejamos pasar y que llega un punto en el que el otro es mi enemigo, tengo sentimientos hostiles hacia esa persona, siento que me lo hace a propósito, que me dejó la taza ahí porque sabe que me molesta. Entonces, poder ir cambiando como ese bucle en el que muchas parejas entran, ¿sí? Y el contacto visual y físico, hay un ejercicio que yo les pido cuando veo que viene así la cosa o que la sesión ya veo que van a discutir de vuelta y que no me escuchan, que a veces uno siente que no lo escuchan, les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿viste? Suspendo todo. Paremos la rotativa. Vamos a hacer un ejercicio. Y les pido que se sienten, que se miren uno frente al otro. Acá dice, creo que dice 5 minutos, es un montón, 5. Ah, no, no dice tiempo. Bueno, fíjense ustedes, 3 minutos, contado por reloj. Si ustedes van a cronometrar el tiempo. Y les van a pedir que se tomen de las manos y que se miren en los ojos en silencio. Chicas, no saben todas las cosas que pasan en esos 3 minutos. Hay parejas que se ponen a llorar, hay parejas que se empiezan a reír, que les agarra como tentación de risa, hay parejas que la pasan muy mal, que no pueden sostener los 3 minutos y se quieren soltar de las manos, hay parejas que terminan abrazándose, pasa de todo en esos 3 minutos, es un montón de tiempo para estar en silencio. Entonces, cuando termina el ejercicio, uno les dice cómo se sintieron y les puedo asegurar que si venían enojados, peleados, gritando, la emoción va a ser otra. Puede ser de tristeza, de frustración, puede ser de amor, puede ser que se hayan reconectado en esos 3 minutos. Y también les va a dar a ustedes muchas herramientas de saber cómo está la pareja, ¿sí? O sea, les va a dar muchos indicios de saber si esa pareja es capaz o no es capaz de conectarse. Lo mismo si es una pareja que venían no saliendo solos y de repente uno les propone que tengan una cita, es muy importante saber cómo se sintieron, qué pasó en esa cita, cómo si se pudieron reencontrar, si terminaron peleando, si no tenían de qué hablar, si terminaron bárbaro y tuvieron sexo esa noche y estaban contentos, si lo quieren. A ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas en esos encuentros. Actividad de collage para hacer en casa respecto de, bueno, acá hay varias cositas que pueden hacer, ¿sí? Y no está acá, háganme acordar que les diga la técnica de los frascos. ¿La conocen, la de los frascos? ¿No? Bueno, ahora se las voy a contar. Denme un segundo. Se me seca la garganta. Bueno, las técnicas de collage son variadas. Depende mucho también de los consultantes. Si uno empieza a proponer técnicas o manda un video de 7 minutos para ver y no lo hacen, y chicas, yo creo que no van a tener que dar muchas tareas porque no las van a hacer. A mí me pasó una vez con creo que lo tengo acá todavía, sí, con una pareja que eran docentes los dos, y yo pedí una tarea y me trajeron todo recontra armado con los papelitos, cada uno había hecho, o sea, va a depender mucho de la onda que ellos le pongan también, ¿sí? Y de las ganas que tengan y del motivo de consulta. Entonces ustedes pueden pedir, por ejemplo, que cada uno haga un collage de recortes, pueden ser imágenes de internet, porque ya revistas y esas cosas no hay, en donde, por ejemplo, puedan diagramar cuál sería su pareja ideal, qué les gustaría del otro, qué esperan del otro. Diferentes preguntas que en vez de ser escritas, que sean a través de imágenes, puede funcionar muy bien, ¿sí? Técnica Mi Mundo y el Tuyo, esta es una actividad que yo la hago cuando veo que no se ponen de acuerdo absolutamente en nada, que cada uno quiere hacer las cosas a su manera, a veces hasta elegir el colegio del chico, no porque va al colegio que yo no quiero, porque
o en mi casa las cosas se hacían diferente, o en mi casa mi mamá se dedicaba a esto y mi papá se encargaba de lo otro. Entonces, la técnica Mi Mundo y el tuyo es, en un círculo, en una hoja, les pedimos que para la semana siguiente, dentro del círculo, pongan 5 cosas, a los dos les pedimos lo mismo, ¿sí? Lo hacen, es una tarea individual esta. Le pedimos que adentro del círculo pongan 5 cosas que ellos traen de su familia que les gustaría replicar en su pareja, en su nueva familia, vamos a decir. Y fuera del círculo, 5 cosas que saben que traen de la familia y que no les gustaría replicar en la pareja y que tal vez en algún punto lo están replicando, ¿sí? Como puede ser, mi papá era violento con mi mamá y yo ahora no puedo no serlo, aunque me gustaría no serlo con mi pareja, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bueno, eso les decimos y se van con la tarea. Cuando vuelven a la semana siguiente, se supone que a veces lo comparten, a veces no. Yo lo dejo como libre eso, no tengo problemas. Lo más lindo sería que no lo compartan para que se enteren ahí. Cuando vienen la siguiente semana, cada uno viene con su mundo, ¿no? Entonces, adentro del mundo, uno puso 5 cosas que le gustaría replicar, afuera del mundo, las que no les gustaría. Tenemos 10 y 10, ¿sí? En total, 5 de cada uno. Entonces, primero les hago que lean todo lo que tienen para leer. Esto puede llevar más de una sesión porque depende de lo que traigan. Algunas cosas pueden coincidir dentro del círculo, o sea, que sea lo mismo, dicho de diferentes palabras. Y los que les pedimos ahí es que armen un mundo juntos, pero no pueden estar las 10. Tiene que haber 5 nada más. Entonces, ellos se tienen que poner de acuerdo y tienen que negociar y pueden hacer un híbrido también. A veces yo les digo, bueno, no tiene que ser que queden puras las 5 de cada uno. Pueden hacer un híbrido en alguna de los puntos y armar algo en conjunto. Y si hay alguna que trae mucho conflicto y que no se pueden poner de acuerdo, esa la dejamos aparte para trabajarla en terapia. Entonces ahí es como que ellos empiezan a darse cuenta que están formando su propia familia, y dejan tanto de que mi familia, la tuya, cómo hacen las cosas en mi casa, cómo hacen las cosas en la tuya. ¿Se entiende? Entonces, la verdad que no la uso siempre, la uso cuando veo que hay necesidad de trabajar esta cuestión. Mundo propio de la pareja. Bien. No les digan ustedes que ellos después cuando llegan a la terapia van a tener que quedarse solo con 5, porque si no van a hacer trampas, ¿sí? Eh, Bueno, esto también lo dije, lo de la negociación asertiva, como que primero lo replicamos en la sesión, esto que les decía, no, porque a mí me gusta ir a bailar y a él no le gusta. Bueno, ¿cómo lo podemos resolver? O sea, siempre darle las posibilidades a ellos, ¿no? De ver cómo lo pueden resolver, qué se les ocurre a ellos. A veces tienen hasta ideas más interesantes las que uno podía proponer, ¿no? Y dice, bueno, yo propongo tal cosa, y dices, bueno, está mejor de lo que yo les iba a decir. Entonces, siempre darles el espacio a ellos, si no llegan a ningún punto intermedio, yo siempre les digo, hay cosas que no se pueden negociar. Si uno quiere ser mamá o papá y el otro no, y no podemos tener medio hijo. Ahí ya es algo que tenemos que ponernos de acuerdo, alguno de los dos va a tener que aceptar el deseo del otro o veremos cómo lo podemos resolver. Pero la mayoría de las cosas sí se pueden, ¿sí? La mayoría de las cosas se puede llegar a un punto intermedio. Y esto es un ejemplo que yo siempre hago, a ver, no tengo nada más interesante, bueno, la lapicera. Que les digo, cuando yo negocio, ninguno de los dos se queda con el 100%, porque si no, no negocié. Eso no fue una negociación, fue uno de los dos se dio, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero vender esta lapicera, esta pluma, a 10, vos me decís, no, yo te la compro a 8, y yo te digo, bueno, te la vendo a 90. Ninguno de los dos se salió con la suya. Eso es negociar. Vos perdiste 20, yo perdí 20, pero en realidad los dos llegamos a un punto intermedio en 90. Nadie perdió nada, nadie ganó el 100%. ¿Se entiende? Entonces, eso es negociar. No es que, bueno, sí, al final yo negocié y terminamos viendo la película que él quería. Eso no es negociar, eso es ceder. O sea, ¿qué sería esa opción? A veces pasa eso, que uno de los dos en la pareja impone siempre su voluntad. Y el otro, como tiene más capacidad de negociación, siempre sale perdiendo.
Entonces, cosas chiquitas como qué helado se come, qué película se ve, a dónde se va, qué cosa se hace. Uno de los dos siempre termina cediendo. Por ejemplo, ayer hablaba con una paciente que hace terapia individual, que le pasa eso todo el tiempo con el marido. Entonces ellos ahora están planificando un crucero y ella me lo dice como, bueno, un crucero, como que no le entusiasmaba mucho la idea. Y yo le digo, te veo que estás re contenta, le digo que se van a ir a un crucero. Y me dice, no, la verdad es que yo no me iría al crucero, yo ya fui un montón, porque ella trabaja en turismo. Yo ya fui un montón de cruceros, me dice, la verdad que no me entusiasma, pero bueno, él quiere ir, vamos a ir. Y yo le digo, ¿a vos qué te entusiasmaría? Yo ya sabiendo que pasa esto todo el tiempo, que ven las películas que él quiere, que comen el helado que él quiere, que, o sea, todo es al ritmo que él quiere. Y ella me dice, a mí me encantaría ir a conocer la nieve. ¿Sí? Es una paciente de Panamá, en Panamá no hay invierno, eh, con nieve, entonces ella me dice, a mí me encantaría poder ir a conocer la nieve, tengo una hermana que vive no sé en qué parte de Estados Unidos, pero él odia el frío, entonces él no quiere ir. Entonces, bueno, ahí tenemos un punto, ¿no? Que este señor nunca cede nada y ella vive cediendo, entonces su propio deseo nunca se cumple. Si fuera una terapia de pareja, yo tuviera la posibilidad de tenerlos a los dos, buscaría algo intermedio. Y algo intermedio es infinito. Puede ser un crucero y un viaje a la casa de la hermana, o sea, puede ser que hagan las dos cosas, puede ser que busquen un punto intermedio, hacemos un crucero que pase por un lugar que haya nieve, no sé, o sea, hay un montón de opciones que uno puede encontrar dentro de esa negociación, que también ayuda, favorece a que la relación funcione mejor. Eh, bueno, ves acá habla un poquito del contrato. Hacer explícito el contrato implícito. Y esto es trabajo del terapeuta, poder detectar cuál es el contrato implícito de esa pareja, porque ellos no lo van a decir, generalmente es inconsciente, son procesos inconscientes, como por ejemplo este ejemplo que les acabo de dar, obviamente que no es un contrato explícito que se hace todo lo que él quiere. O sea, porque en definitiva es eso, la relación que ellos tienen es, vos te adaptás a todos mis deseos, más o menos, ¿sí? Y esto se replica en toda la relación. Eso es un contrato implícito. Entonces yo lo que hago con esto, que le pregunto a ella, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es tu deseo? Porque noté en su cara que no era algo que la entusiasmaba. Estoy estoy haciendo explícito ese contrato implícito donde estamos los dos acordando que vos haces lo que yo quiero. Entonces ahí se pueden generar cambios, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que ver qué es lo que está pasando en esa relación a nivel inconsciente prácticamente, les diría. Y poder hacerlo explícito para que ellos puedan llegar a un contrato nuevo. Otras veces pasa que es una relación que tiene mucha historia, que vienen con muchas cosas y se pasan todas las sesiones contando cosas que pasaron hace 20 años. No, porque cuando yo conocí a tu mamá no me quería y vos no me defendiste y no sé qué. Las primeras sesiones uno escucha. Después llega un punto que yo les digo que si ellos quieren que la relación funcione, van a tener que hacer de aquí en adelante, ¿no? Esta pareja que les contaba, que empezó hace poquito, que son mayores, imagínense, están juntos desde los 20, ella tiene 59 y él tiene 65. Imagínense si no hay historia en esa pareja, de cosas que pasaron. Entonces, ella decía, no, porque no salimos a ningún lado, no hacemos esto, no hacemos lo otro, y él decía, siempre que la invitaba no quería ir a ningún lado, ¿no? Entonces estábamos en esa situación. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Vos la vas a invitar? ¿Vos vas a estar dispuesta a aceptar las invitaciones que él te haga? Ella dice, sí, yo voy a estar receptiva para aceptar las invitaciones que él me haga. También podés proponer vos, ¿no? Pero ella se quejaba de que él nunca la invitaba a ningún lado, de que nunca iba a ningún lado, entonces ella hacía las cosas solas. Y él se quejaba de que ella nunca estaba en casa que eso también fue un tema, fue hasta gracioso les diría, porque dice, no, porque los domingos ella se va todos los días con las hermanas y qué sé yo. Y yo le digo, ¿y cuál es la propuesta que vos? Porque él, en realidad lo que él quería es que estuviera el domingo en casa para cocinarle, básicamente. Entonces yo le digo, bueno, le digo, proponele algo que a ella le resulte interesante para que se quede el domingo con vos. Entonces, bueno, ¿no? Gente grande, también uno tiene que adaptarse a esa cuestión. Entonces, ¿a dónde iba con esto? Entonces él decía, no, bueno, pero yo antes le invitaba y ella decía, bueno,
Ahora ustedes están haciendo terapia de pareja y es de acá en adelante. O sea, vamos a proponer cosas y vamos a generar cambios a partir de ahora. No vamos a estar pensando en todas las cosas que hicimos antes, porque no vamos a avanzar. Bueno, la técnica de los frascos pueden ser frascos, pueden ser cualquier tipo de recipiente, ¿sí? Cuando uno ve que es una relación que tiene, o sea, que están muy enfocados en lo negativo, que los dos, que se llevan bien, que hay diálogo, porque esto es importante, porque si no, no va a funcionar, pero que uno ve que están muy enfocados en todo lo negativo que pasa en la relación, en todo lo que el otro hace mal, en todo lo que el otro no me da. Entonces, son unos frasquitos de agradecimiento, ¿sí? Que yo les digo que, bueno, si no hay niños pequeños, lo pueden tener cada uno en su mesa de luz, o en su mesa de noche, y si no, busquen un espacio donde no estén a la vista, si entran en la habitación de ellos, que no estén a la vista, pero que cada uno sepa dónde está el frasco del otro. Y les ponen una etiqueta con el nombre, ¿sí? Repito, puede ser cualquier cosa, puede ser frasco, puede ser bolsita, cualquier cosa, cualquier tipo de recipiente, y esto aclárenlo, porque después pasa y dicen, lo que pasa es que no lo hicimos porque no tenemos frascos. No, entonces yo lo aclaro. Eh, y durante toda la semana, cada uno de ellos va a tener que llenar el frasco del otro con agradecimientos. Y el agradecimiento puede ser algo grande, algo importante, algo trascendental que pasó en la relación, o puede ser gracias por haber hecho el desayuno hoy a la mañana, ¿no? Como una especie de reconocimiento hacia el otro. Entonces, eso lo van poniendo, lo van llenando durante toda la semana y ninguno de los dos sabe qué puso el otro, ¿sí? Cuando llega el día de la sesión, les pido que traigan sus frasquitos o sus recipientes a la sesión y lo abrimos en vivo y en directo. Y ahí también pasan muchas cosas lindas. O sea, la pareja empieza como a reconectarse. Otra pregunta que yo suelo hacer también para llevar a ese nivel, y ahora les termino de explicar cómo funciona porque no les terminé de explicar, es cuando veo que la relación también están muy enojados y hay mucha bronca, les pregunto, ¿cómo se conocieron? ¿Qué te gustó del otro? Y eso los trae a esa memoria emotiva de un momento más feliz. Y no, a mí me gustó que era esto, que era lo otro. Y también analizamos si esos aspectos siguen estando, no siguen estando, si los podemos reforzar. Eh, Me gustó que nos reíamos mucho. ¿Y qué hacían? No, porque en esa época no teníamos chicos y nosotros íbamos a andar en bici, no sé, al Parque Saavedra. Era algo que nos gustaba a los dos. Bueno, si así conectaba esa pareja, podemos volver a reconectar. No van a ir todos los fines de semana porque tienen chicos, pero pueden ir cada 15 días. Pueden ir una vez al mes y volver a hacer esa actividad que los hacía felices. ¿Se entiende? Bueno, y lo de los frasquitos. La primera vez lo hacemos así, lo hacemos en terapia. Y después, si funciona bien, se los dejamos como una tarea para que ellos la sigan haciendo por su cuenta. No va a ser eternamente, no vamos a estar toda la vida agradeciendo. No, es para reconectar, es para que ellos se vuelvan a sentir mejor. Y después hay un montón de otras técnicas similares que ustedes pueden buscar que tienen que ver con esto de reconectar la pareja, ¿sí? El experimento social, que también que es de la técnica de la terapia cognitivo-conductual, yo también lo traigo mucho acá, que prueben diferentes cosas durante la semana, a ver si les funciona o no les funciona. Hay parejas que laburan un montón, que hasta después vienen con cosas que uno no le recomendó, cuando enganchan la dinámica, ¿viste? Y te traen técnicas nuevas y cosas que ellos pusieron en práctica que uno no había propuesto. A veces eso es un arma de doble filo, porque una vez me pasó con una pareja que prácticamente, yo le dije que era contraproducente lo que hacían, porque era como que hacían terapia ellos solos sin mí, y a veces las interpretaciones que hacían no estaban buenas. Era como un confesionario que hacían a la noche, todas las noches, y me enteré porque él se enojó porque ese día no tenía ganas de hacerlo y ella se ofendió. Yo le dije, no es necesario estar todas las noches hablando de las emociones y de lo que cada uno, o sea, para eso está este espacio. Entonces, también checar eso, ¿sí? A ver qué más tenemos. Eh, Esperen. Ay, no me deja pasarlo, un segundito. Acá.
Bueno, esto también tiene que ver con el experimento social. Proponer actividades en pareja, esto que les decía recién. Ellos van a poner muchas excusas de por qué no hacen lo que hacen. Traten de eliminar esas excusas. Como les decía, no salimos porque no tenemos plata. Bueno, pueden ir a tomar un helado, o pueden ir al parque a hacer un picnic, o pueden, ¿no? Cosas que no generen mucho gasto. Entonces ahí como que empiezan a quedarse sin excusas. Eso también, plantear que resuelvan conflictos en casa y ver cómo resultan. Al principio es muy controlado, es un ambiente muy controlado y les pedimos a las parejas que lo que se estaba trabajando en terapia, a la semana siguiente traten de no tocar ese tema y lo volvemos a retomar en terapia. Cuando ellos aprenden cómo dialogar, cómo comunicarse, cómo negociar, cuando empiezan a adquirir todas esas herramientas, ustedes se tienen que estar atentos a que eso se esté cumpliendo. Fíjense que es muy estructurado esto, no es solamente vamos, hablamos, contamos nuestros problemas, nos matamos y nos volvemos a casa. Cuando ustedes ven que eso empieza a funcionar, pueden recomendar que lo hagan ellos por su cuenta y ver cómo resultó. Y a veces vienen y te dicen, no, el domingo tuvimos una pelea, pero no duró tanto como antes. ¿Y por qué no duró tanto como antes? A ver, contame. O sea, también ver cuáles son los avances de la pareja, ¿no? En algún momento eso empieza a suceder. Y me dice, no, porque yo en vez de encerrarme en la pieza como hago siempre, esta vez me quedé y pudimos dialogar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿ves qué resulta? Cuando la pareja empieza a darse cuenta que esto funciona mejor que lo que hacían antes, lo empiezan a replicar. Empieza a suceder naturalmente, digamos. Al principio artificialmente y después empieza a surgir naturalmente. O no, esta semana también desconfían de las parejas que de repente está todo bien. Algo está pasando. O sea, veníamos re mal matándonos y de repente estamos de luna de miel. Entonces, tampoco, esos cambios así abruptos hay que estar atentos también, porque hay alguno de los dos que está siendo un poquito artificial, o por ahí es una pareja que tiene estos ciclos, este ciclo de, supongo que lo habrán escuchado, de, no sé, una situación violenta, nos peleamos, nos decimos de todo, uno de los dos se va de la casa, nos vamos a separar, nos recomponemos, luna de miel, pues somos el uno para el otro, todo hermoso, todo divino, hasta que empiezan de vuelta los conflictos, los problemas, volvemos a explotar, volvemos a tener una discusión fuerte, hay violencia física o verbal. Entonces, ojo con eso, porque también puede ser que estén en esa etapa, entonces uno tiene que decir, bueno, pero no va a ser siempre así, tiene que haber cierto nivel de conflicto, no estar atentos con eso. Felicitar e incentivar los cambios delante del miembro más resistente para motivar un espacio de resolución. Siempre hay un miembro de la pareja que es el más resistente al cambio, ¿sí? Entonces, bueno, pero viste, pero al final te va a venir con todo negativo. Ella te va a decir, ay, sí, el fin de semana la pasamos hermoso, pues no sé qué sé yo. Y la otra persona te va a decir, bueno, no, pero al final, a la noche pasó tal cosa, siempre mirando lo negativo. Entonces, uno ahí va a decir, bueno, está bien, pasó eso, pero mira, pasó esto otro que estuvo buenísimo también. Fíjate que esto está funcionando. Como volverlo todo el tiempo a traer a que no se resista al cambio, que va a funcionar, que es por ahí. A veces yo también les digo, por ejemplo, con el tema de los frascos, que no lo hacen, ¿no? No, es una estupidez eso. Puede ser que sea una estupidez, pero dame el beneficio de la duda. Probémoslo, ya que estás acá, estás viniendo, estás invirtiendo tiempo y dinero, hagámoslo. Total, no perdés nada. ¿No? Y uno como que siempre estar intentando que la resistencia al cambio, o sea, de bajar esa resistencia y de que se animen a jugar, a generar espacios. Bueno, y esto es lo mismo, desanimar la crítica constante y la mirada pesimista del no cambio, que era lo que les decía recién. Hay como diferentes periodos dentro de un espacio de terapia de pareja, que tenemos una primera etapa en donde uno conoce a la pareja, va sacando estas conclusiones propias, va viendo qué es lo que cada uno proyecta en el espacio vincular, después tiene los espacios individuales con cada uno, uno empieza va caducando este tiempo de víctima que les decía antes y empieza a pedir cambios, a generar espacios, a proponer cosas, y después hay un tercer espacio en donde estos cambios se tienen que empezar a dar. Si no sucedieron, hay algo que no está funcionando en nosotros como terapeuta, ¿sí?
porque tenemos que insistir con esto, aunque supongamos que puede ser el fin de la terapia de pareja y que dejen de ir, ya es una cuestión de ellos. Pero nosotros tenemos que insistir con que estos procesos se vayan cumpliendo. Porque que vengan todas las semanas, una hora, a pelearse y ellos se sientan bien, porque están descargando, no sirve de nada, no van a resolver el vínculo. O sea, no va a estar mejor la relación. Y antes Pau dijo algo que es muy interesante, lo voy a retomar ahora, que es mantener un equilibrio, que esto también es algo muy importante de hacer. A veces pasa que uno de los dos, hasta a veces trae anotado todo, y es mucho más asertivo y mucho más crítico, entonces le dice al otro un montón de cosas y el otro queda como en el banquillo de los acusados. No permitir eso, ¿sí? Cuando uno ve que uno de los dos trajo un montón de cosas y el otro se defiende de eso, lo que tiene que hacer es decir, ok, bueno, en algún momento interrumpe y dice, bueno, ¿y vos? ¿A vos? No, pero yo no noté nada. Bueno, pero seguramente hay cosas que también en el mismo orden te están, o sea, como darle el espacio al otro que también manifieste lo que le está pasando en relación a eso, ¿sí? Y no dejar que quede en esa situación, porque va a llegar un punto en el que no va a querer ir más. Después también pasa muchas veces, las mujeres somos las que llevamos a nuestros esposos, parejas, al espacio terapéutico y queremos que él cambie. Y queremos que nos dé la razón la terapeuta, que nosotras tenemos la razón. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si soy muy incisiva, probablemente la terapia de pareja se termine porque esa persona no está encontrando lo que quiere y diga, no voy más a ese lugar, porque la psicóloga no me está dando, no lo va a decir así, no me está dando la razón. Entonces hay que manejar eso con mucha experiencia y darse cuenta, identificar esto, por ahí darle espacio a eso las primeras sesiones, pero en algún momento decir, bueno, hasta acá te estuvimos escuchando, ahora vamos, es tiempo de que lo escuchemos a él o a ella, depende de quién sea de los dos, y tratar de equiparar esa balanza, ¿sí? ¿Se entiende? Creo que estamos llegando al final. Sí, ya está, terminamos. Bueno, sí, pero una maravilla yo, mirá, dije a la una y a la una. Ahora, ¿tienen dudas, preguntas, algo que quieran decir? Ahí está. Se me escucha así, ¿no? ¿Me escuchan? Bueno, duda. No, no es duda, te comento, yo nunca les di, siempre vienen las parejas juntas, nunca hice espacio individual, error mío. Y un aporte, a ver si les sirve. Con el tema de lo financiero, yo lo que propongo siempre son porcentajes. O sea, si uno gana 100 y el otro gana 500, o sea, el compromiso es, bueno, a ver, ¿qué porcentaje vamos a decidir que van a aportar? Ponele, el 70%. Entonces es el 70%, vos el 70% y vos el 70% de tu salario. Eso refunciona porque sí, tiene que haber, a veces, viste, hay algunos que hacen trampitas, que no se dicen todo lo que ganan y qué sé yo, pero eso funciona porque es verdad, los salarios no son los mismos y entonces el nivel, y una cosa que yo noto que funciona para que sean, para que tengan independencia en gastar en aquello que quieran, es tener siempre una parte de su salario, de sus ingresos que son para ellos, ¿no? Para comprarse, no sé, porque siempre hay estas diferencias, ¿viste? Yo quiero la remera naranja, yo quiero, no sé, la vela de no sé qué. Bueno, un porcentaje siempre para ser independientes tiene que ser de ellos. Y lo otro, que hagan un aporte en común por porcentaje. Entonces es como más democrático. A mí me funcionó, lo dejo como para ver si a alguno le sirve. Hola, Marce, sí, no sé si por ahí fue cuando yo lo dije eso. En realidad Ah, es con un porcentaje. 70-30, ponele, que no sea Ah, ah, 50-50 de acuerdo a los ingresos de cada uno. Pero claro, no, sí, yo lo que propongo es el mismo porcentaje, o sea, los dos van a aportar el 70%, ponele, de sus ingresos. ¿Se entiende? Claro, uno va a quedar un poquito más, es lo pero como es, mismo. Estás diciendo lo claro, mismo. Yo digo el ya está. 100% total, un porcentaje diferente y es lo mismo.
Pero sí, buenísimo. Está buenísimo que lo Sí, sí, volvamos a, sí, sí, sí. decir. Sirve bastante. Es que Eso la nomás. cuestión Después económica todo trae lo muchas demás, la verdad que parejas. va yo voy por ahí, Sí. por todos esos caminos que marcaste, sí. Así que nada. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo en un curso de hace muchos años ya, habían dicho, ¿no?, que la contraindicación para terapia de pareja era cuando había violencia física. Que ahí se daba de baja y bueno, se indicaba, ¿no?, otra modalidad. Hola, Ana. Bueno, depende. Depende de muchas cosas. Primero, depende si la violencia física es recurrente y es cotidiana en la relación. Ahí estoy de acuerdo. Y es más, ahí como profesionales de la salud deberíamos denunciar si estamos identificando que esto está sucediendo. Y acompañar a la que está sufriendo o al que está sufriendo, porque también hay hombres que sufren mucha violencia intrafamiliar y no lo dicen. Ahora, si es algo del pasado, que sucedió hace unos años y no volvió a pasar, y esa violencia se transformó en otro tipo de violencia económica, verbal, ahí yo avanzo, sigo trabajando con eso. En general, cuando hay una situación de esas, el vínculo es violento. O sea, no solamente es una persona que golpea a la otra, sino que es un vínculo violento. Les voy a contar así brevemente una anécdota, justamente que dije de un hombre, una pareja que, bueno, vienen a consulta, el motivo de consulta era otro, completamente diferente. Él tenía una mirada muy positiva en el tratamiento, siempre estaba, o sea, como que a primera vista parecía que él era el complicado, vamos a decir, el que hacía las cosas mal, entre comillas, en el discurso de ella, porque él no le decía a ella las cosas que no le gustaban, y ella todo el tiempo le estaba marcando el error. Cuando tengo la sesión individual con él me cuenta un episodio que había pasado hacía como 4 años, en donde terminó viniendo la policía porque ella era muy violenta, se puso muy agresiva y él, para evitar lastimarla, porque encima había una diferencia física muy grande, él era un señor muy grandote, muy alto y ella era muy chiquitita, me dice, yo la toco con una mano y la lastimo. Entonces, como ella estaba muy agresiva, estaba muy verborrágica, estaba muy, o sea, sacada, él se encerró en la habitación para no escucharla más, se encerró con llave, y ella no tuvo mejor idea que agarrar una masa, un martillo, y romper la puerta a masazos. Entrar igual a la habitación, bueno, y él terminó llamando a la policía. O sea, una situación de violencia muy fuerte, ¿sí? Y él nunca, obviamente, lo había denunciado, nunca lo había contado, y ese hecho había quedado ahí como en el pasado, eso había pasado hace un montón en la relación. Entonces yo le dije, esto lo tenemos que conversar en la próxima sesión de terapia de pareja, ¿me das tu permiso? Y él me dijo que sí. Y bueno, lo pudimos hablar con ella, entonces ahí cambió todo el tratamiento que estábamos llevando adelante. Porque bueno, ahí quedó en evidencia que todo lo que ella decía, que todo lo que ella manifestaba tenía un trasfondo, ¿no? Él evitaba tener discusiones con ella porque no quería llegar a ese nivel de violencia. Y en realidad ella tenía, bueno, venía de su historia personal, había sido muy maltratada, había muchas situaciones, ¿no? Que había que resolver a nivel individual de ella. Y ahí avanzamos con el tratamiento, porque la verdad que se pudo, de hecho ya inició un tratamiento individual con psicólogo y psiquiatra, porque al final terminó tomando una medicación para poder manejar estas situaciones que ella tenía, y la verdad que seguimos avanzando, pero por eso también es algo que tienen que como evaluar en el momento, ¿sí? Si es algo actual, si es algo que cotidiano, si hay violencia física, qué tipo de violencia, o si son los dos violentos y no saben cómo comunicarse. Entonces él, no sé, él la agarró del cuello y ella le manoteó no sé qué cosa, o se revolearon el celular, eso también es violencia. O le metió el celular adentro de la pileta, no sé, eso también es violencia. Entonces, eso hay como que también identificarlo, pero muy buena la pregunta, Ana. ¿Algo más? ¿Estamos bien? Bueno, descansamos. Algunas las voy a ver a la tarde, que se anotaron en el taller de niños y adolescentes. Es más extenso, por eso lo puse hasta las 8 de la noche. Yo voy a tratar de
poner primero y hacerlo rápido, porque me di cuenta que yo lo hice en 2 talleres, o sea, hice uno de niños cuando lo hice, y otro de adolescentes. Y ahora vamos a tratar de unificar las 2 cosas en un solo encuentro. Así que bueno, las veo a la tarde, y bueno, muchas gracias por tomarse este tiempo, de verdad, lo agradezco mucho. Les mando un beso grande. Gracias. Gracias, Vero. Chao. Chao.